¿En qué momento tú decides venir a Georgia? Cuando se lo comunicas a tu familia, ¿qué es lo primero que dicen? Me voy a Georgia. ¿Qué dicen en ese momento? ¿Qué puedo hacer para ganar más? ¿No? Porque o me ascienden o qué puedo hacer, ¿no? Y vi que donde más estaba gastando dinero era en impuestos. Y de hecho en Alemania yo estaba pagando por mi salario, mi tramo, 47%. Entonces mi sueño era trabajar remoto y pagar los menos impuestos posibles. ¿Sabes decirme cuánto has ahorrado en estos 2 años que has estado aquí en Georgia en materia fiscal? Yo creo que 100.000 euros. A mí me da pena lo que está pasando en países dentro de la Unión Europea, por supuesto, pero para mí uno de los que más hace el ridículo es España. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Adrián? Un placer. Un placer estar Muchas aquí. gracias por estar aquí. La verdad es que te lo digo de corazón, Miguel. Yo desde que te conocí hace 2 años, bueno, ahora nos contarás un poquito cómo ha ido la etapa, te tengo un aprecio especial porque realmente eres una persona que en los valores que a mí me transmite la gente, eres una persona que ha sabido evolucionar mucho en lo personal y profesional, y algo que a mí personalmente me encanta es ver cómo estáis evolucionando día a día. Y tú, que ahora lo hablaremos, en lo profesional has evolucionado mucho en estos dos últimos años, y realmente estoy encantado de que estés aquí porque estamos estrenando este podcast para tu empresa en Georgia, porque mucha gente nos ha preguntado siempre, vale, los vídeos que hacéis de legalidad, de fiscalidad, de esto, lo otro, está muy bien, pero quiero casos reales, quiero vidas de personas que están aquí, españoles o no, ¿eh? Es decir, ya vendrán muchas personas de diferentes lugares del mundo aquí que estarán invitados, y quería empezar contigo precisamente porque eres una persona que a mí me inspira personalmente y que has crecido en estos 2 años y te veo que no tienes límite, o sea, no tienes techo, es lo que siento. Entonces, primero me gustaba traerte porque eres una persona que puede inspirar a otra gente en materia pues, profesional, de inversiones, de todo lo que haces, y luego también para que nos cuentes un poco tu experiencia aquí en Georgia. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tus palabras. Yo encantado de ayudar a cualquiera que le pueda servir mi experiencia aquí, que para nada considero que sea tan inspiradora, pero cualquier cosa que pueda ayudar a que otras personas se aprovechen de la oportunidad que brinda Georgia, eh, y que le pueda ayudar mis palabras o mi experiencia, yo encantado. Y bueno, por mi parte, y también agradecerte a ti, a tu empresa en Georgia, todo lo que me ha ayudado, porque Georgia es un país desconocido. Yo cuando estuve considerando la oportunidad de venir aquí, yo reconozco que no sabía dónde estaba en el mapa exactamente. Sabía que estaba por el este de Europa, entre Europa y Asia, pero no sabía ubicarlo. Entonces siempre como tienes esa duda de dónde me estoy metiendo. ¿Sabes? No es como cuando dices Alemania o Holanda, que los conoces más, ¿no? Y dices Georgia, esto que hay aquí, ¿no? Y entonces a mí me ayudó mucho, me relajó mucho ver que había una empresa que hablaba mi idioma, en español, que tenía experiencia, que llevaba aquí mucho tiempo, y te da cierta calma de ver que puedes tener a alguien a tu lado para ayudarte a gestionar ese movimiento, ¿no? Que no creo que sea un país difícil, luego lo hablaremos. Creo que hay mucha falta de... No hay casi burocracia y es más o menos sencillo todos los trámites, pero siempre viene bien tener a alguien a tu lado que te apoye, y creo que eso, la verdad que tu empresa en Georgia me ha ayudado muchísimo estos 2 años, la verdad. Algo que me encantaría preguntarte es, ¿en qué momento tú decides venir a Georgia? Y cuando se lo comunicas a tu familia, ¿qué es lo primero que dicen? Es, me voy a Georgia. ¿Qué dicen en ese momento? A ver, voy a poner un poco en contexto, ¿no? Que desgraciadamente, y esto me lo explicaste tú cuando vine, ¿no? El pasado de Georgia y el presente de Georgia, ¿no? Ujú. Desgraciadamente, el pasado de Georgia, tras su paso por la Unión Soviética, ¿no? Pues hubo un periodo un poco, bueno, que cogió cierta fama, ¿no? De tema de mafias, de tema de tal. Entonces, ese resquicio, ese pasado aún permanece presente en algunos pensamientos europeos. Es decir, Georgia, mafia, ¿no? Entonces, en mi madre lo primero que pensó es, ¿qué haces ahí? Ahí solo hay mafiosos, ¿no? Además, justo cuando yo vine, la mala suerte o la coincidencia, mi tía tiene unos pisos en Canarias, y justo la policía le había inspeccionado que le habían abierto varios pisos y habían sido georgianos, ¿no? Entonces justo después de eso yo le dije, oye, que voy a Georgia, y me dijo, ¿cómo vas ahí con la mafia, no? Pero eso es cosa del pasado y aquí ya no. De hecho, considero que es uno de los países más seguros que he estado, sobre todo para la audiencia latinoamericana, ¿no? Que es, igual les preocupa un poco más esto. Yo, la verdad que nunca he visto ningún crimen así con mis ojos. He paseado solo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Todas mis amigas jamás han tenido ningún problema y considero que es un país bastante seguro. Entonces, yo no tengo esa percepción del pasado que ya hay, y bueno, eso lo comentas en varios vídeos, ¿no? De la historia de política, ¿no? De Georgia y lo que ocurrió.
Pero sí, esa fue la primera sensación de, vaya, ¿dónde vas? Pero luego ya ven que estás bien, ven que hay carreteras, que hay coches, que hay personas en el país y se tranquilizan bastante, la verdad. De hecho, ahora les encanta, les mando vídeos de la naturaleza, del Cáucaso, les mando, bueno, todos los stories de los restaurantes y tal, y les encanta Georgia y quieren venir. De hecho, 3 semanas atrás vino una amiga de España, de Alicante, y enamoradísima de Georgia. Estuvimos por Svaneti, por Adishi, todo el Cáucaso. Eso pasa mucho. Tengo amigos y clientes que me dicen, llevo 8 meses, 1 año, 2 años. Es que hasta personas que llevan aquí 5 años me dicen, cuando traigo a mi familia por primera vez, o traigo un amigo, o traigo un hermano, les gusta y les hace cambiar el prisma o la visión que tienen del país. Por supuesto, no todo es perfecto y luego lo hablaremos que hay pues, contras importantes en el país como en cualquier otro país del mundo, ¿no? Pero realmente la gente queda bastante sorprendida porque tiene muy poca expectativa. Y esto yo lo hablaba con una persona hace poco que es que la expectativa tan baja que uno tiene cuando viene a un país como Georgia, que es un país tan pequeñito, que está en el Cáucaso, que es un país ex Unión Soviética, como tú dices que antes reinaba la mafia aquí en el país. En general se habla tan poco o tan mal de países como estos que cuando uno viene aquí, lo que ve le gusta, porque ve mucho más desarrollo, mucho más seguridad, gente más agradable de lo que realmente te podías llegar a imaginar, ¿no? Qué bueno. Entonces, me gustaría que me contaras un poquito más, a mí y a la gente que nos está escuchando, a qué te dedicas, por qué estás aquí realmente en Georgia. O sea, un poco mi historia, bueno, yo soy programador, hago aplicaciones de software, ingeniería de software, y yo empecé, pues bueno, pues en España, lo típico, ¿no? En una agencia, haciendo páginas web, tras salir de mi formación, y estuve en España trabajando de programador, pues unos 4 años, lo típico, ¿no? Puesto fijo, entraba a las 8, salía a las 3, bla, 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 y yo notaba un techo, ¿no? Tampoco hablaba inglés y notaba como que estaba ahí con mi trabajo fijo, mi día a día, pero ya está. Entonces decidí mudarme de España a Holanda y estuve ahí 2 años, desde 2019 a 2021. Estuve trabajando en varias agencias, en Booking. Y ahí bien, aprendí inglés. Vi que había más que España, porque creo que mucha gente no sale de su país y como que solo entiende lo que ha vivido, ¿no? Y al final tienes que moverte y expandir tu mente y tus horizontes, ¿no? Entonces creo que viajar al extranjero te proporciona eso. Entonces estuve en Holanda 2 años y luego llegó COVID y hubo un boom tremendo de contrataciones a programadores porque todo el mundo necesitaba digitalizarse, ¿no? Por el COVID. Entonces a mí me contrataron de Amazon en Berlín y me fui en pleno COVID. La verdad que me asusté un poco, pero decidí dar el paso otra vez. Y me fui a Berlín y en Berlín estuve 1 año. Entonces, estas empresas pagan mucho más que las empresas españolas. Entonces yo pasé de cobrar, pues una empresa española puedes cobrar, hace 6 años, cobraba como junior, cobraba 1.000, 2.000 euros. Entonces como que no notas la carga impositiva, no la notas tanto. Dices, bueno, estoy pagando 300, 400 euros, no sé. No la notas y aparte me dan seguridad social, me dan paro, ¿no? Estás como un poco con miedo de, bueno, si me despiden tengo aquí y tal. Entonces luego ya te vas a estas grandes empresas europeas y empiezas a ganar más dinero. Entonces, claro, yo hubo un momento que dije, bueno, ¿qué puedo hacer para progresar? ¿No? Como tú dices, soy una persona que siempre está mirando un poco cómo puedo mejorar. Y dije, ¿qué puedo hacer para ganar más? ¿No? Porque o me ascienden o qué puedo hacer, ¿no? Y vi que donde más estaba gastando dinero era en impuestos. Y de hecho en Alemania yo estaba pagando por mi salario, mi tramo, 47%. Casi prácticamente la mitad de mi dinero se lo quedaba el gobierno alemán, que es un gobierno que sí que funcionará, no lo sé, pero yo no me siento identificado con ese país, no tenía previsto ni quedarme ahí para siempre, entonces no entendía muy bien para qué estaba pagando tanto y me sentía frustrado, ¿no? Entonces contraté a un fiscal, bueno, a una empresa que se dedica, aún no te conocía, se dedica a estos temas, estuve blogueando cómo pagar menos impuestos, ¿no? Y contraté a una persona, ¿no? Y me recomendó varios países y uno de ellos era Georgia, ¿no? Pero tampoco me dio muchos detalles en profundidad. Él me dio una lista, ¿no? Que si Dubái, que si Georgia, que si Chipre, ¿no? Los típicos. Entonces yo a mí me interesó Georgia, Dubái sabía que no, por la cultura tampoco es que me atrajera mucho, ¿no? Y miré Georgia y empecé, acabé en tu portal, tu empresa en Georgia, y empecé a obtener más información y tal. Y en ese momento, bueno, era el único país que ofrecía una modalidad en la cual tú podías estar pagando los impuestos en Georgia
pero si llegabas a cierto límite de capitalización, de inversión, podías tener esas ventajas fiscales sin tener que residir 183 días en el país, lo que llaman el High Net Worth Status. Individual. Sí. Ujú. Entonces eso me atrajo mucho porque es el único país del mundo, me parece, que lo tiene. Todos te exigen una permanencia. Entonces a mí mi sueño era, yo trabajo remoto ahora en una empresa americana, entonces mi sueño era trabajar remoto y pagar los menos impuestos posibles. Entonces Georgia me ofreció esa posibilidad. Entonces empecé a investigar, sobre todo en tu blog obtuve mucha información, pero obviamente es mucha información y te quedan dudas. Así que nada, contraté una charla contigo, ¿no? Una consultoría de 1 hora y ya me explicaste todo bien. Le di una oportunidad al país y ya desde ese entonces pues han pasado 2 años. Y la verdad que ha cumplido las expectativas de lo que esperaba. Aún no he conseguido el High Net Worth Status individual, eso es cierto. Pero sí que es cierto que me pego 6 meses aquí. Luego hablaremos de lo que es vivir aquí, pero estoy bastante contento. Y luego los otros 6 meses me los paso viajando por el mundo. Ahora voy a Sudamérica. El año pasado estuve 5 meses en el sudeste asiático. Yo trabajo remoto con mi sueldo americano, pagando un 1% de impuestos en Georgia. Y esa es un poco la razón por la que vine, honestamente, por el bill metal, por dinero. Pero luego sí que me encantan otras cosas del país que me han enamorado, ¿no? De hecho, el otro día te mandé un mensaje que vine de un viaje y volví a Georgia y te dije, guau, me siento de esta sensación de enamoramiento de que este es mi hogar ahora, ¿no? De cuando vienes y ves el solecito, ves las casas, ves la gente y dices, de aquí es donde pertenezco ahora y tuve esa sensación más emocional del país. Pero sí, el comienzo fue impuestos. O sea que, para resumirlo, tú estuviste prácticamente pagando casi un 50% de impuestos en Alemania y acabaste pagando un 1% en Georgia. En resumen, sí, a ver, no sé cuánto puedes rascar para pagar menos en Alemania, no estoy puesto. Pero sí. Pero ese fue básicamente Sí, el sí. motivo que te indujo a venir a Georgia, ¿no? Eso, sí. Luego, aparte, he visto una reducción de burocracia total. O sea, en Alemania, te lo puedo asegurar, es el infierno, o sea, declarar los impuestos. De hecho, no sé ni cómo se pronuncia lo que es la palabra declaración de impuestos. Es que ni un montón de papeleo, tienes que contratar a una empresa que te lo haga porque si no es imposible. Es complicado. Sí que los alemanes pueden reducirlo, pero yo lo vi muy complicado y eso hizo que me hartara un poco y sí, al final, pues lo que dices tú, 49% de reducción y sin burocracia. Me parece que simplemente te mando las facturas y hacemos la declaración y ya está. No he tenido que rellenar nada, ni muy complicado abrir la empresa contigo en 2 días. O sea, bastante más reducida la burocracia a nivel de... Sí, porque al final lo que hablábamos, ¿no? De que en la época de la Revolución de las Rosas se hicieron muchas cosas que, por supuesto, unas estaban muy mal, pero otras se hicieron muy bien. Y una de ellas, la que para mí más afectó y hoy en día se está notando, es el ámbito fiscal. Es decir, al final, hacer unas políticas abiertas al mundo, liberales en términos fiscales, lo que hace es atraer a gente de talento impresionante, gente como tú o como yo, personas que estamos aquí en Georgia o montando negocios o invirtiendo en el país o en general beneficiándonos de un sistema tributario que lo que nos permite es decir, pues sí, nos compensa estar en un país como Georgia, porque como tú dices, y como otros muchos clientes que tengo, que han estado pagando desde un 25, 30, 35, 40% hasta un 54%, a un 1% por su actividad. Ilegalmente. Es decir, al final cumpliendo tu propósito de residencia fiscal en el país, residiendo más de 183 días al año y teniendo todos los papeles absolutamente en regla. Entonces, claro que hay muchas actividades que no engloban al 1% y en materia fiscal hay supuestos diferentes, pero que gente como tú, programadores, nómadas digitales y que tenéis la capacidad de así moveros a cualquier parte del mundo y viajar, es que lo tenéis con perdón, pero chupado, venir aquí a Georgia y tributar y estar 6 meses, ¿no? Entonces, realmente, la siguiente pregunta que te quería hacer es, a pesar de la situación que vives y que estás a gusto aquí en Georgia y que en materia fiscal estás cómodo porque solo pagas el 1%, ¿valoras a día de hoy un posible éxito de Georgia o ves algún país en materia fiscal que sea más interesante para ti ahora mismo? Complicado. A ver, solo tengo uno, pero que es solo para programadores, que es el tema de Uruguay, me parece que te lo comenté, que ahí supuestamente la exportación de software cotiza al cero. Lo que pasa es que es un país muy despoblado, aparte está muy lejos de casa. O sea, Georgia realmente lo tienes a 5 horas de España. Haces escala tal, bien, pero lo tienes relativamente cerca. Desde Uruguay tendría 15 horas. Luego lo que te digo, muy despoblado, aquí en Tbilisi, no sé, a mí me encanta la gente, tengo mucha gente, entonces no lo sé.
Por tema fiscal es el único que podría hacer. Aparte no tiene lo de los 183, lo del High Net Worth individual, o sea que tendría que estar los 6 meses ahí. Entonces no creo que haya ninguno que me ofrezca lo que me ofrece Georgia en ese sentido. También pensé Chipre, pero porque son solo 2 meses, ¿no? Me parece, de permanencia, pero no. Georgia a mí me parece lo más, para mi caso en particular, lo ideal. O sea, de momento no considero una salida, salvo que me cambie la política fiscal. Pero si sigue igual, no considero una salida. De hecho, lo que quiero ahora es conseguir el High Net Worth status para tener esa libertad de poder estar los días que yo quiera y no 183. Que tampoco se me hacen súper pesados, lo he de decir. Como te he comentado, estoy a gusto aquí y no se me hace muy pesado el tener que estar medio año aquí. Pero sí que me gustaría gozar de esa libertad y por eso estoy ahora invirtiendo en Georgia. Estoy comprando pisos, estoy invirtiendo en depósitos y lo podemos hablar que es un país también muy interesante para las inversiones y para conseguir ese objetivo, ¿no? Miguel, hablando de materia de depósitos y de inversiones aquí en Georgia, cuéntame un poquito sobre cómo ha sido tu experiencia de momento. Yo cuando estuve ya un año, empecé, obviamente, al no pagar tantos impuestos, acumulas más capital, la mitad, tienes ese excedente, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a acumular y yo, bueno, empecé haciendo depósitos, me parece que estaban a un 11%, el Laris georgiano es bastante fácil, todo muy funcional. Y luego al año así me lancé con vosotros también a invertir en un apartamento para alquilar. Y fue todo bastante sencillo, lo cerramos todo en cuestión de tanto la compraventa como el alquiler del piso en cuestión de un mes, ¿no? Me parece, mes y medio máximo. Y lo que me sorprendió fue tanto la falta de burocracia, o sea, que no había casi burocracia, como también por ejemplo, en España cuando compras un piso tienes que pagar IVA, tienes que pagar no sé qué, que si el IBI. Todo. O sea, es como muchas cosas que no cuentas, ¿no? Tú ves el precio del piso, vamos a poner 100.000, ¿no? Pero es que aparte de eso, pues lo que te digo, el IVA, 21.000 euros más, el no notario. sé qué, no sé cuántas, el notario, que es súper caro, aquí me costó 200 euros todo. Sí. Entonces, y luego aparte los impuestos al respecto del alquiler, yo pago un 5%, ¿no? por mis ganancias de alquiler. En España no sé cuánto es, pero más de 5. Entonces, esas cosas también son dinero que tú ganas, ¿no? Pero bueno, y luego eso también es un país a nivel de inversiones. Yo no tengo yo sé que tú sí, tienes muchos negocios, yo no tengo ningún negocio, aún no me he metido en esas aventuras. Cada vez tengo más el gusanillo, pero aún no. Pero es un país, por lo visto, bastante sencillo de abrir un negocio. Casi lo que digo, no hay burocracia. Yo mi compañía, porque yo creé una compañía, un Individual Entrepreneur Company, Small Business, que es lo que uso yo para facturar a mis clientes americanos, ¿no? Entonces, esa empresa me costó abrirla 2 días, si no me equivoco. Y fue casi todo digital, tuve que estar 2 horas. No sé cuánto cuesta en España, pero también lo mismo, creo que más. Entonces creo que eso también es un punto a favor de Georgia, ya no solo lo que te ahorras en porcentaje impositivo, sino en tiempo de dolores de cabeza, de justificar no sé qué, no sé cuántas, de ir aquí, de ir allá, de pagar al notario, de pegarte 2 meses para sacarte el tipo de empresa, no sé, que si es L, que si es LL, o sea, todo ese rollo. Aquí por lo visto no es tan para nada burocrático. Ya te digo, tampoco es que tenga una experiencia en eso enorme, porque no tengo ningún negocio más que el mío, pero es lo que sé por lo que me has dicho tú y por lo que me han dicho muchas personas que tienen negocios, ¿no? Tiene una mentalidad sorprendentemente muy emprendedora aquí en Georgia. No me lo esperaba. Yo hay una cosa que me acuerdo mucho de ti, Miguel, y es que en el primer año recuerdo que me decías, pero esto del 1% es seguro, ¿no? O sea, yo si voy allí y me hago residente fiscal, seguro que no habrá ningún problema, ¿no? Y eso lo recuerdo con cierto aprecio porque realmente sí, es que parece mentira. O sea, la verdad, aquí yo no tengo mucho que decir, no lo he creado yo, no lo he inventado yo, simplemente traslado la información que desde la perspectiva fiscal se aplica aquí en Georgia. Y actividades como la tuya, el 1% de impuestos es el que tienes que abonar y ya está, ¿no? Luego hay supuestos diferentes, evidentemente, y cada caso es un mundo, pero en tu caso solo aplicabas 1% y me acuerdo que tú lo veías al principio con escepticismo. Bueno, yo voy a esperar un añito a ver qué tal, que luego no me venga una inspección. Obviamente. Claro. Vas ahí, dices, a ver si va a haber luego que me digan, no, es que para tu caso en particular, no, era un 20, ¿no? Sí. Que podría haber ocurrido, ¿no? Pero prefiero arriesgar, pagar el 20, que tampoco es que seguiría siendo menos que 47. Claro. Pero merece la pena por pagar un 1 y ahora es lo que ha pasado. Llevo 2 años así, estoy financieramente mejor que nunca, sin haber tenido que trabajar más. O sea, con el mismo esfuerzo, estoy el doble de mejor porque pago la mitad de impuestos. Con lo cual, ha sido un éxito, en mi opinión, el venir a Georgia en ese aspecto.
chapo. ¿Sabes decirme cuánto has ahorrado en estos 2 años que has estado aquí en Georgia en materia fiscal? Yo creo que 100.000 euros. Has ahorrado 100.000 euros en 2 años. Sí, más o menos. Algo A que, grosso modo, ¿eh? sí, algo que escuché de Wolverine, Wall Street Wolverine, que de hecho he salido en el canal con él y la verdad que le tengo un aprecio también especial, es que hace poco hizo una entrevista a una persona, muy interesante también, un emprendedor, y le dijo, por cada año que estoy en Andorra, no gano más dinero, lo que gano es tiempo. Gano en tiempo de vida porque lo que necesitaba en España para generar, por ejemplo, 50.000 euros, ahora necesito 3 veces menos en Andorra. Por lo que estoy ganando tiempo de vida que luego lo podré emplear para mis hijos, mi familia, mis Pero amigos, yo quiero etc. retirarme, yo espero retirarme a los 40. Por Cosa que antes eso, era impensable. por eso estás en un país como Georgia, ¿no? Porque al final el objetivo final es ahorrar, invertir y retirarse. Exactamente. Para Eso mí es. sí, que igual hay gente que le encanta mucho lo que hace. A mí me encanta lo que hago, pero quiero decir, preferiría irme de viaje. Claro. ¿Sabes? Pero hay gente que está muy apasionada de los negocios y tal y que no quiere dejar de hacerlo. Encantado. Yo, mi idea es a los 40 vivir de las rentas y vivir viajando. Es lo que yo quiero. Igual luego me entra el gusanillo de montarme un negocio, siempre tienes tiempo, ¿no? Pero mejor poder hacer eso que ser un esclavo del trabajo, ¿no? Que tienes que trabajar sí o sí o no comes. Siempre queda mejor tener esa libertad de decir, mira, si pasa algo, tengo aquí mi remanente de que lo tengo cubierto, ¿no? Y tú luego ya eliges. Esa es un poco la idea que busco. Y Georgia, obviamente, los números ahí están, ¿no? Te da eso. De momento sí. Cuéntame, Miguel, qué es realmente lo que menos te gusta del país o algo por el cual hayas dicho en algún momento, me voy. No soporto esto, odio esto, de este país no me gusta. Pues a nivel de eso, aún no me ha ocurrido de tener algo que digas, qué gente tal, no sé qué. Yo diría, pero si algo que no me gusta, hay 2 cosas en particular que creo que hay que tener en cuenta a la hora de venir aquí y que no te van a gustar, al menos si vienes de España, ¿no? Una es, o sea, el civismo, el concepto de civismo es diferente. O sea, lo notarás, se puede notar, por ejemplo, en el tráfico. Es un tráfico horrible, pitando, vas a cruzar y aceleran, aparcan en cualquier momento para echar un cigarro y les da igual. O sea, lo que consideramos políticamente correcto en España, aquí no. ¿Sabes? Incluso la gente, a veces hay cierto... no en las nuevas generaciones, es decir, las nuevas generaciones están cambiando, pero quizá la generación más de 35 para arriba años, ¿no? Que ha vivido la era soviética y postsoviética, ¿no? Los considero muy asalvajados, ¿cómo decir? Muy machismo tóxico, mucha testosterona, muy que te miran mal, ¿no? Lo dicho, jamás me ha ocurrido nada, no hay criminalidad, pero está ese rollo, ¿no? Que no me gusta mucho. Ese rollo, ¿no? Soviético, así de yo soy el alfa, ¿no? Aquí y tal, y con mi coche a todo trapo, ya no solo en tráfico, sino en sonido del coche. Eso, obviamente, creo que no va a gustarle a nadie cuando viene aquí. De hecho, creo que es una de las más comunes. Lo del tráfico y la gente y tal. Y luego, lo segundo, la profesionalidad de los georgianos. En mi opinión, y con perdón, no digo todos, digo en mi experiencia, está bastante por debajo de la media que se puede esperar en Europa. Ya sea en servicio de reparación de tu casa, reformas, incluso abogados, ¿eh? O sea, bueno, es normal aquí, a mí me sorprendió mucho cuando vine ver a los abogados en chándal. O sea, yo me quedé, ¿en serio? ¿Eres abogado y vas en chándal? Para mí eso fue como un shock, ¿no? Y todo muy informal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las cosas no son como si te vas a Suecia. Pero también estás pagando un 1%, ¿sabes? Pero se puede encontrar buenos profesionales y luego además no solo está el mercado georgiano. Tienes mercado extranjero, que te abren locales, que te abren diferentes servicios. Y lo que digo, no todos los georgianos son así, pero sí que es verdad que hay que tener un poco de ojo a la hora de seleccionar con quién trabajas, porque te puede decepcionar si tus estándares están a un nivel europeo, ¿no? Y que te esperas que todo sea de un ojo para el cliente como estamos acostumbrados ahí. De hecho, esto me lo comentaste cuando empezamos, que el georgiano tiene una mentalidad muy a corto plazo con el cliente. Entonces él lo que quiere es sacar el trabajo, sacar el beneficio y no se preocupa de que ese cliente pueda volver y que quede satisfecho y más a largo plazo. Entonces eso se nota en la hora de los servicios. Pero no lo considero que sea lo suficientemente
grave como para decir, me voy de aquí, no puedo estar aquí para nada. Siempre te buscas un poco las habichuelas de decir, pues trabajo con esta persona que más o menos lo hace bien, lo del tráfico pues te acostumbras. Pero sí, yo creo que esas dos serían más más gordas. Te doy 100% la razón porque es algo que se repite en las conversaciones que yo tengo con la gente que viene y que pasan un tiempito aquí, ¿no? Lo primero que empiezan a notar es eso, es decir, van a un supermercado, van a un restaurante, se alojan en un hotel en otra región del país y lo que más echan en falta es esa naturalidad, pero con ese servicio de profesionalidad adecuado con el cual estamos acostumbrados en países como España o en general en toda Europa, ¿no? Es una pena porque este es un país que vive del turismo, es un país que antes del COVID, teniendo 3,5 millones de habitantes, llegó a tener casi 9 millones de turistas, estamos hablando de casi el triple de turistas que de habitantes, y es un país el cual no entiende que para poder pasar al siguiente nivel como país, en lo económico, en todas las capacidades que tiene este país, lo que necesita es dar un siguiente nivel de servicio y de profesionalidad. Y es algo que, como te dije, solo miran a corto plazo, te venden un servicio, pero una vez está vendido, es otra persona contigo. Pueden ser súper agradables, súper contentos contigo, y gente muy profesional al principio, que cuando ya han cumplido su propósito, que es venderte eso, no entienden que lo de después es parte de la experiencia también. Y de hecho es más importante esa parte de después que no la principal, porque en la de después está la posible recomendación que tú des a otras personas para que sigan contactando o comprando. Ellos, sí. Claro. Proyectos con ellos, sí. Y además se les nota en sus caras, en sus expresiones, en su comunicación posterior, te abandonan prácticamente, ¿no? Y yo, Miguel, he tenido con eso siempre una batalla personal interna grande, porque como tú antes has dicho y como mucha gente dice, este es un país poco burocrático. Eso es cierto, pero a la vez que es poco burocrático tiene ese hándicap que decimos que si quieres hacer ciertas cosas, necesitas tener mucha paciencia, armarte de valor y sobre todo tener esa comunicación y esa doble psicología con la gente georgiana para que las cosas salgan bien. Es muy fácil que las cosas puedan salir mal porque tú te rebotes, te cabres con ellos porque algo están haciendo mal o en general haya ese rifirrafe en la comunicación, ¿no? Y eso es algo en el que yo batallo siempre, para que vosotros, los que venís de fuera, extranjeros, lo veáis en la parte legal, fiscal e incluso en apartamentos cuando se compran, se venden, se alquilan, o ahora que también estamos dedicados a la reforma, lidiamos cada día con georgianos y que los queremos muchísimo, nos han abierto las puertas y estamos inmensamente agradecidos, pero a veces no entienden cuando pides un grado más de nivel de profesionalidad o de servicio. Y lo hacemos por vosotros, pero no lo acaban de entender. Lo que digo, o sea, ahora yo tengo la sensación de que la parte más, la nueva generación, digamos así, está más concienciada. De hecho, bueno, iba a comentar también el idioma. No lo he comentado, pero porque es un poco particular ese concepto, ¿no? Porque tienes como tres... O sea, tienes gente que vivió en la Unión Soviética y habla ruso y georgiano, o solo georgiano, que con eso, pues yo en particular, no me puedo comunicar. Que pueden ser una persona que esté en un supermercado, un taxista, un obrero, gente mayor, que es o ruso o georgiano. Y luego tienes la generación entre medio, ¿no? Que tiene un nivel de inglés muy básico, que prácticamente no te vas a poder entender. Ruso y georgiano también. Y luego ya la nueva generación que no hablan ruso, muchos de ellos, y hablan inglés mejor que los españoles, en mi opinión, bastante mejor. Y con esos ya te empiezas a entender y que tienen una visión mucho más europea y que por tanto están adquiriendo este tipo de costumbres también, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que está esa parte, que vas a tener que lidiar con ella aquí y que está aquí y no se va a ir. Y es así, ningún país es perfecto y en ese punto Georgia tiene que mejorar, sí. Sí, no, y que, por cierto, y para que la gente nos entienda, hablamos de elementos que se pueden mejorar, pues dicho por personas que llevamos aquí un tiempo y que vemos el mercado y el país tal y como es, ¿no? Y lo avanzamos para que la gente que, pues cuando quiera venir, que ya más o menos se hagan una idea de lo que se pueden encontrar, pero que tanto tú como yo, por lo que hemos hablado siempre, estamos súper contentos de estar aquí y muy agradecidos de lo que nos da el país y la gente. Y una cosa que para mí es muy importante de Georgia es que puede ser libre, es decir,
Para mí la libertad es lo más importante de la vida, está mucho, mucho más por encima de la posibilidad de hacer negocios, de ganar dinero y de otros elementos que por supuesto también son muy importantes en mi vida, pero la libertad está en el top 1. Y Georgia te permite, para muchos, muchos países, poder entrar a Georgia sin ningún tipo de necesidad de visado. Puedes quedarte por casi un año entero sin ningún tipo de work, freelance visa o algo parecido. Y además, cuando estás aquí, te sientes en la seguridad física, seguridad bancaria y en general absolutamente todo, te sientes completamente seguro y tranquilo porque es un país en el que no, como tú decías antes, no hay, pues no sé, no hay problemas por la calle, no te vas a sentir amedrentado por gente, puedes ir por la noche tranquilamente por la calle y eso es algo muy importante que lamentablemente muchos compatriotas de muchos países de Latinoamérica, entre ellos ahora en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en Ecuador, pues están buscando lugares donde ir con el objetivo primordial de seguir sintiéndose tanto ellos como las familias libres, seguros y buscar un país a partir del cual puedan empezar a hacer vida, crecer, montar negocios y demás. Y yo creo que en eso Georgia es de los mejores porque te sientes bastante, bastante a gusto y seguro en ese sentido. Sí. Ahí estoy de acuerdo, sí. Otro punto que me ha venido a la cabeza ahora, relacionado con un poco que dijo mi madre cuando vine, hay que tener en cuenta también la situación geográfica de Georgia, ¿no? Tienes al sur Turquía y luego Armenia y Azerbaiyán. Muy cerquita también Irán, que tiene cierta influencia, ¿no? Y luego al norte tienes todo lo que es Rusia. Entonces, bueno, ya sabemos todos los conflictos que hay ahora, ¿no? Tanto en Nagorno-Karabaj como en Rusia, ¿no? Y tal. Entonces, una de las cosas que me dice la gente, y cuando vivo aquí, me dice, hostia, eso no está ahora como complicado, ¿no? Por el tema de Rusia. Poca gente sabe, ¿no? Lo del tema de Abjasia y Osetia, tal, ahora está más en boga. Entonces, una de esas preocupaciones es también el tema de conflictos bélicos, conflicto político, de que te invadan, de que haya guerra, de que no sé qué. Yo, por ahora, no estoy muy puesto en tema político tampoco, pero no, más allá de las protestas que hubo por la ley esta que hubo de Mordaza, ¿no? Tal que hubo, no he visto... La guerra de Ucrania también hubo una protesta, pero no me he sentido nunca que esté en un país inestable. En plan, hostia, me van a invadir o me van a bombardear, o para nada, ¿eh? O sea, sí que hay, como en todos los países, ¿no? Problemas políticos, ¿no? De que hay gente que lo quiere las cosas diferentes o tal. Sí. Pero en ningún momento ni he sentido peligro, ni que hay una corrupción en absoluto, al menos para mí, ni miedo de qué va a pasar. Sí que es verdad, ¿no? Cuando hubo la invasión, ¿no? Que me sentí un poco... A ver si va a rebotar, ¿no? Ya que están, ¿no? Y hubo esa tensioncilla, pero al final nada. Y lo quería anotar porque creo que es algo que me dice la gente mucho y que creo que preocupa a la gente, ¿no? La situación geográfica, ¿no? De Georgia. Sí, la ley Mordaza que comentabas antes, y me gusta que lo comentes porque es algo que recientemente ha pasado, no hace mucho, fue básicamente una ley en la que el gobierno georgiano, aprovechando un momento de, vamos a decir, de parón o donde los ciudadanos georgianos no estaban atentos a esta nueva ley que todo apuntaba de que se iba a aplicar y de manera inminente, lo que quería en última instancia el gobierno era poder controlar los medios de comunicación y las ONGs que entraban y salían libremente en el país y que podían difundir cierta propaganda o cierta información. Esto era una barbaridad. Esto era una barbaridad y era además algo inaudito porque una ley parecida se había establecido en Rusia. Y se decía que los organismos y digamos, los competentes de hacer aprobar esta ley eran ciertamente prorrusos y tenían el objetivo pues, de acatar ciertas normas que venían desde Rusia, ¿no? Esto es lo que se hablaba, digamos, el Vox Populi, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que esto es Georgia. Los georgianos son muy bravos. Y cuando vieron la realidad, la posibilidad de que esta ley se fuera a aplicar finalmente, salieron a la calle y, bueno, dejaremos ahora unas imágenes mientras hablamos de esto, pero básicamente lo que hicieron fue, hasta que no consiguieron que esta ley se parara, no parar y asaltaron las calles. Y dieron un ejemplo que muchas veces uno dice, jo, yo amo España, amo mi país, pero realmente... A mí me da pena lo que está pasando en países dentro de la Unión Europea, por supuesto, pero para mí uno de los que más hace el ridículo es España,
cosas que se están aprobando día a día, leyes que no tienen ningún tipo de sentido, situaciones que nos preocupan en España con el objetivo de, pues de tenernos atontados y de estar pensando en otras cosas menos importantes de las que realmente nos deberían de ocupar. Pues sí, estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo en eso. Siempre es una pena, ¿no? Todo, en estos países que haya todas estas influencias políticas, ¿no? Esta mascarada, ¿no? De qué tratan de hacer. Pero bueno, a mí me sorprendió gratamente, como he comentado, que el pueblo georgiano fuera capaz de conseguir que la ley no fuera para adelante. Eso pocos países lo pueden decir, ¿no? Lo mismo con la protesta que hubo contra el tema de Ucrania, ¿no? Del apoyo o falta de castigo, ¿no? Vamos a decirlo así, del gobierno georgiano a Rusia tras la invasión porque ellos también han sufrido esa invasión y que no hicieran nada, ¿no? Entonces hubo ahí una protesta tremenda y pese a que no se consiguió realmente, creo que nada en esa protesta, no vi una represión como sí la vi en otros países más occidentalizados, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues pusieron control con mangueras, ¿no? Hay unas imágenes también puedes ponerlas, ¿no? Que le sacan agua, ¿no? Hay una mujer ahí con la bandera, tal. Pero no hubo como puede ser en otros países que te meten prisionero, por decir tu opinión. Te meten prisionero si quemas un edificio, si quemas un contenedor en la protesta, pero no te van a poner prisionero como puede ser en otros países como Bielorrusia, por decir. Yo opino que debemos estar en contra de este país, que yo sepa, ¿eh? Entonces creo que eso también, esa seguridad política de que tú puedes decir tu opinión, es importante, porque en estos países del este creo que también hay mucha confusión de qué países son un poco más libres, qué países, no, pues ya sabemos, ¿no? Azerbaiyán, Turquía, ¿no? Rusia, que están en un régimen político que da un poco a la duda, ¿no? De hasta qué punto estás en una dictadura o estás en un gobierno que puedes expresarte, ¿no? Y en mi opinión en Georgia nunca ha tenido ningún problema a nivel de expresión personal, aunque ya te digo que no estoy muy metido en temas políticos. Me gustaría también acuñar, creo que esto es muy importante y debemos decirlo, no es algo positivo, pero creo que es importante, el tema del respeto a los homosexuales. En Georgia creo que tienen mucho trabajo por hacer. Yo no soy homosexual, pero sí que sé... Bueno, pues que no está muy respetado eso aquí. Entonces, creo que no es el sitio idóneo si eres homosexual. Sí, sé que hay mucha comunidad homosexual y tienes, bueno, los clubs estos Basiani, que son como Berlín, tal, Tecno, que tienes mucha comunidad LGTB, pero no es un país que recomendaría si estás en ese grupo. LGTB, que eres homosexual, lesbiana, tal, 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 porque no veo aquí un apoyo a eso. Cada vez más, creo, pero... Estoy 100% de acuerdo. De hecho, muy pronto va a salir un vídeo en el canal de YouTube, que ya lo tenemos grabado, y en el que básicamente ponemos de ejemplo dos elementos importantes en los cuales nosotros también vemos que Georgia no va por buen camino. Sí que se está poco a poco desarrollando y mejorando gracias a las políticas internacionales, instituciones tanto gubernamentales como privadas, pero que están haciendo poco a poco hincapié en mejorar este ámbito, que es en la parte del racismo y de la homosexualidad, ¿no? De la comunidad LGBT. Estoy 100% de acuerdo, Miguel, contigo de que este país no es el más adecuado si perteneces a la comunidad LGBT, precisamente porque puedes sentirte que todo lo que estamos diciendo en cuanto a la libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad y seguridad física y seguridad en todos los aspectos, lo mismo que estamos diciendo que puedes, generalmente, ¿no? Si eres de otro tipo de comunidades y puedes encontrarlo todo fácilmente aquí en el país, si eres de la comunidad LGBT puedes encontrar justamente lo contrario. Dependiendo de cómo tú seas, si eres una persona que te pronuncias abiertamente y públicamente tu homosexualidad y además es visible y notoria, puede ser que tengas ciertos problemas. Pero no por el gobierno, Sí. sino por la cultura de aquí. La cultura, sí. Hay que tener en cuenta el pasado, bueno, y el presente, ¿no? Religioso, ¿no? Ortodoxo duro, ¿no? O sea, a nivel religioso, o sea, en plan que se santiguan cuando van andando por la calle y ven una iglesia. O sea, estoy hablando de un nivel religioso muy alto. Entonces, queda camino. Queda camino, pero sí. Lo que te digo, nuevas generaciones están en ello. Es lo que pasa aquí mucho hay que diferenciar la generación antigua de la nueva. Ese contraste, esa dicotomía, ¿no? Que se ve claramente esas dos vertientes. Y bueno, simplemente lo quería mencionar por si hay alguien de la audiencia que es de ese grupo que
Sí, Así no, estamos. de hecho estamos así y le queda bastantes años en mi punto de vista de desarrollo. Es algo que pueden tener presente porque hay, de hecho, mucha gente de la comunidad LGBT nos contacta y casualmente son personas que son muy exitosas en lo profesional, Sí, sí, sí. normalmente hablando, tienen una buena cantidad de recursos económicos, están dispuestos a hacer inversiones grandes. Yo les suelo recomendar lo mismo, ven a verlo. Luego tú vas. Analízalo por tu propio camino, por tu propia vía y a partir de aquí tomas la Claro, decisión de claro. si te abres una empresa, inviertes en apartamentos o haces lo que sea, pero luego acabas decidiendo si te quedas al país Claro, claro. para vivir o simplemente lo tomas como una herramienta Mm, de inversión y ya, ¿no? sí, sí. Pero como tú dices, veremos qué pasa los próximos años, porque al final, de hecho, esto lo voy a enlazar con la siguiente pregunta que te quería hacer y es, hablamos de desarrollo, ¿no? El país se está desarrollando y en mi punto de vista se está desarrollando mucho y muy rápido, ¿no? Tú hace 2 años aproximadamente que viniste a Georgia. ¿Me puedes decir cómo tú o qué tú opinas sobre el desarrollo de estos últimos 2 años, de cómo cuando tú viniste a cómo es ahora? ¿Ves que, o en tu punto de vista, hay mucho cambio respecto a estos 2 años o realmente no has visto mucho cambio en general? A ver, también hay que decir que cuando estás en el sitio lo ves menos, ¿no? Con menos Ujú. perspectiva, ¿no? Cuando estás dentro, a que cuando te vas 2 años y vuelves y dices, joder. Sí. Pero aún así, mira, recuerdo, yo vivo ahí cerca de Rustaveli, ¿sabes? Jakub Nicolache y tal. Y ese tramo, yo recuerdo cuando vine, era como en plan una carretera asquerosa y en plan... O sea, que es una zona buena, ¿no? Pero aún así como que estaba todo como muy viejo, ¿no? Y yo recuerdo, estaba 6 meses ahí, 7, y lo levantaron todo y le han puesto toda la carretera nueva en cuestión de un año, ¿sabes? Mm. Toda la avenida principal nueva. Siempre que vas andando ves que están construyendo nuevos edificios. Real estate, la verdad que se mueven bastante fuerte. Y luego están, siempre cuando vas, por ejemplo, que ahora lo que comentar, el tema de la naturaleza aquí, tienes zonas montañosas a todo el Cáucaso. Entonces, siempre que vas moviéndote hacia esas zonas, hay obras en carretera. Entonces, según tengo entendido, están construyendo autovías, están construyendo más carreteras, conexiones. Yo personalmente en estos 2 años no he visto que digas, está todo moviéndose, pero sí que se ve movimiento. Más que en Europa, desde luego. Y sí que considero que es un país en desarrollo y por tanto se nota más actividad en ese sentido. Pero no sabría decirte a nivel de perspectiva, no he tenido esa sensación de decir, wow, ya no reconozco la ciudad, ¿no? Tú igual que estás con inversión, más metido en inversiones, sí que estás más al tanto de esas noticias, ¿no? Me comentaste el otro día la autovía que iba a unir Tbilisi a con Batumi. Kutaisi con Batumi, Sí. ¿no? Yo personalmente sí que hay tramos que digo, wow, esto te matas aquí. Por ejemplo, fui el año pasado a Tuseti, que es, para que no conozca la geografía georgiana, es un rincón recóndito en la montaña, que muere gente cada año ahí cruzando porque es como un acantilado. La carretera de la muerte, La que carretera llaman. de la muerte, ¿no? Ves todo lápidas, ¿no? De gente ahí que ha muerto. Y dices, ¿dónde me estoy metiendo, no? Pero es un tramo. Ujú. Luego yo fui el otro día a Kutaisi en tren en 3 horas. O sea, me crucé el país en 3 horas. He ido a Batumi en coche y sin problema, teniendo en cuenta lo que he comentado del tráfico y de la conducción aquí. Pero sí, te sigues encontrando vacas en la carretera. Pero lo que dices tú, está en desarrollo, ahora van a construir otra vía. Lo de Gudauri también lo están. Gudauri es la zona de, para el que no lo sepa, la zona de deporte de snow y esquí. También están reformándolo todo y construyendo, sobre todo inversión china, ¿no? Por lo que tengo entendido. Y sí que se ve eso. Va lento, pero va, ¿no? Y sí que se ve que están expandiéndose, ¿no? Luego también tienes la parte de tema del gas. Si no me equivoco, hay un conducto de gas. De hecho, es muy particular esto. Porque cuando llegas ves como en ciertas zonas de Georgia, sobre todo en la parte este, ves tuberías, como tuberías en el exterior que no sabes muy bien de qué son y son pipes de gas que conectan a Azerbaiyán, que es un gran productor de gas, y pasa por Georgia hasta Turquía, ¿no? Y reparten el gas a Europa. Desde ahí parte del gas Turquía, tal. Tienen toda la conexión de gas pasa por aquí, por Georgia. Ujú. No sé, infraestructura de internet que para mí es esencial, sin ningún problema. Yo tengo 100 megas, tienes 100 megas, me cuesta 30 euros, en euros, voy a decir, 30 euros, 110 laris, ¿no? 40. Pero tienes paquetes más baratos y necesitas menos velocidad. Yo, porque como trabajo de programador, me gusta tener buena velocidad. Teléfono móvil pago también, parece que 20.
15, no sé cuánto pago, la verdad, muy poco. No tengo caídas de conexión. Sí que de ciento a viento hay cortes de luz y cortes de agua. Eso sí que lo he tenido, igual me ha pasado... Va por tramos de año que igual esa semana o esas 2 semanas hay como cortes. Pero no es algo que me quite el sueño, no es algo que sea muy continuo, por tanto no... Pero sí que existe, Pero sí cosa pasa, que no me sí. había pasado nunca jamás en España, nunca jamás. Parte del desarrollo. Algo particular, ¿no? Que se ha roto algo, Sí. pero no es habitual, nunca me había pasado que se corte la luz en todo el barrio. Y aquí pasa, cada año lo vas a sufrir 2 o 3 veces. ¿Cuánto pagas de agua, de luz, de gas? De agua, nada, o sea, es que, a ver, nada, 3 euros pagaré de agua al mes, de luz 10, ¿no? Gas 20, 15 y ya está. Dependiendo de la temporada, ¿no? Si, por ejemplo, estás en invierno, que gastas Claro, mucho más gas. más, claro, eso Sí, es. sí. Pero vamos, gastaré en total agua, luz, gas... Agua, luz, gas, que son los 3, y las basuras, ¿no? Pues no sé, no creo que llegue a 30, ¿eh? Por ahí, yo estoy solo, ¿eh? Luego ya internet, pues otros 30, pues eso. Sí, se va a unos, vamos a decir, 100 euros todo. Y luego todo. Hablando de alquileres, por ejemplo, también, ¿no? Yo cuando vine aquí, que fue antes de la guerra, vamos a decir en un barrio céntrico considerado caro, como es Vera, ¿no? Un piso de 50 metros, ¿no? El típico, una habitación con un comedor, cocina, baño, bastante buen estado, bien decorado, edificio nuevo, con ascensor europeo, tal bien, calité. Yo pagaba 750 al mes. Esto en Berlín, un piso así, yo pagaba 1.500 y en Ámsterdam 2.000 pagaba. En España vivía en mi casa, entonces. Ahora pago, después de la guerra, estoy pagando ahora 850. Me ha subido ya 2 veces, porque ahora están los precios un poco más altos por el tema de la inmigración que ha venido por parte de la guerra, sobre todo de Rusia. Entonces eso obviamente, al haber más demanda, aumenta el precio. La guerra de Ucrania y Rusia, ¿te refieres? Sí. Sí. A partir de ahí, por toda la demanda de gente pues, que ha venido, no son refugiados de hecho, pero sí que son personas que tenían un cierto miedo de que en sus países de origen les pudieran llamar para reclutar y por eso han venido a Georgia donde se sienten seguros, ¿no? Correcto, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Y eso ha subido mucho el precio, ¿tú crees? El antes y el después ha sido increíble, ¿no? Bueno, pues hemos pasado en 2 años, en mi caso en particular, teniendo una relación exquisita con la casera. Hemos pasado, el primer año me quiso subir, el primer año me quiso subir 150, en plan, oye, que mira lo que está pasando, te subo a 150, ¿sabes? Y yo le dije, no, o sea, como que le rogué un poquito, ¿no? Y no me lo subió tanto, me subió 50 con la promesa de que el año siguiente otros 50. Entonces me subió 50, pagué 800 el primer año de guerra y ahora me ha vuelto a decir, hey, que tú me prometiste que te subía, aunque ahora han bajado, pero di mi palabra y la cumplo, ¿sabes? Le dije que lo iba a subir y lo subimos. Entonces ahora estoy pagando 850. Espero que sea el último año ya que me quedo allí, porque me quiero pillar uno para mí. Pero sí, me parece 100 en un año, negociándolo me parece bastante. Es 2 años, pero aún así es una situación muy extraordinaria, yo creo. Ahora están bajando, ahora puedes encontrarlos, yo creo, el mismo que tengo yo, sí, por ese precio, 800, 850. Te tengo que decir que aún así tú tuviste suerte, porque a pesar de que una subida en 2 años de $100 al mes es bastante, evidentemente, hay gente que le echaron, ¿no? Hay gente que les han echado, hay gente que ha estado incluso, digamos, de alquilar un apartamento por $700 a decirle de un día a otro prácticamente, ahora son 1.300. Sí. Y si no lo quieres, vamos a buscar otro inquilino. Sí, eso es un problema y una ventaja de la libertad que ofrece Georgia, ¿no? Que como casero pues tienes la libertad de... Mira, que no me tengo que buscar, no te pasa como en España, ¿no? De 6 meses, ¿no? Ahí para echarte aunque no pagues, ¿no? En plan, que te explotan ahí, no tienes nada y encima pagas un montón. De ese extremo al extremo de hago lo que me da la gana y no respeto la mínimo de decencia social, ¿no? Es decir, no respeto ni el mes, ¿no? Que te doy ahí de... Eso, pues si eres de los que van a alquilar, te perjudica, ¿no? Claro. Si eres casero, pues fiesta. Claro. Por eso es muy importante, yo siempre le digo a la gente que viene aquí a Georgia, que los contratos se hagan ante notario. Porque cuando tú notarizas un contrato en el que pues, se establecen las bases del acuerdo, se dice el precio, incluso se arman cláusulas para que tú puedas después utilizar esta dirección para propósitos de residencia, para tener tu DNI georgiano, ante notario la cosa cambia mucho. De hecho, no pueden de la noche a la mañana cambiarte el precio, no pueden
son situaciones que pueden mejorarte la relación con tu casero y que el casero entienda que tiene ciertas restricciones, pero como tú 100% dices, y estoy de acuerdo, y es que a la mínima que tienen la opción de hacer algo, lo van a hacer, por lo que hablábamos antes del corto plazo. Ya te tengo, pero ahora estoy viendo de que alguien me puede pagar más, pues o me pagas más o adiós, ¿no? Sí, sí, Y sí. es ese foco de mira tan corto, Aparte, que por suerte ha bajado ahora. sí, algo de los georgianos que también se me olvidó mencionar, que son rácanos, no, lo siguiente, o sea, por 5 laris, bueno, acuérdate de la chica esta, bueno, a ver, voy a explicar un poco cómo funciona, que es interesante también, Sí. el tema de los alquileres, la gente que media de los alquileres, ¿no? Los realtors que le llaman, ¿no? Ujú. Básicamente tú necesitas, o recomiendo que pilles un agente, o sea, no recomiendo hablar directamente con el georgiano, no, o sea, cógete una persona, entonces ellos también tienen sus personas, a veces no, pero normalmente si no eres georgiano tienes un agente que te busca para tú alquilarlo y tú cuando tienes tu piso, tú tienes un agente que te ayuda a alquilar tu piso, ¿no? Ujú. Entonces normalmente esta gente se lleva un porcentaje, parece que está en un 8%, ¿no? Entonces, del mes. Entonces, por ejemplo, si lo alquilas un año, se llevan un mes, que se Ujú. reparten entre su agente y el agente del de venta, ¿no? Ujú. Bueno, entonces esto se supone que tú es un 8%, entonces si tú lo alquilas por 6 meses es el porcentaje, no te llevas un mes entero, sino la mitad. Si lo alquilas por 10, pues yo creía que era el 8% de 10 meses. O sea, vamos a poner, en vez de 700 euros, tendría que pagar pues 500 y pico, ¿no? Pero si ya dijo que era o 6 meses o ya a partir de 6 meses 12, que eran una diferencia, ya lo digo, de 50 euros. Y tú me comentaste, es capaz de tirar abajo el deal por 50 euros, ¿eh? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Una amiga mía también alquila un piso a una georgiana y nada, le pidió una percha, ya ves tú, ¿eh? Y le trajo una percha ahí de, bueno, lo que llamamos en español, ¿no? Del chino, ¿no? Así como muy de $2, ahí súper cutre de plástico, y dije, ¿sabes? Mira, una percha 10 euros, ¿sabes? Eso hay que tenerlo en cuenta también, que para ellos eso es, no por ya el dinero quizás, sino por decir, no, mira, tengo razón, y tengo razón, ¿sabes? Y Sí. son así. Entonces, esa parte emocional suya hay que tenerla en cuenta también en los deals. Por eso recomiendo siempre pillar a una persona. Bueno, yo en mi caso trabajo con vosotros, con George y tal, Láser, tal. Y bien, porque vosotros sabéis cómo son, ellos son georgianos, tienes equipo georgiano que habla español. Y esa parte a mí me calmasteis mucho porque yo también entré en el trapo, ¿no? Que me dijo la chica, ¿no? Que ahora quiero esto, que no. Y yo entré en el trapo de esta tía es estúpida, ¿no? Y vosotros me dijisteis, no, cálmate, que esto es así, no entres en el trapo, que sigue siendo muy rentable, que son 20 euros y yo ya me calmé, ¿no? Eso es importante. Nosotros hacemos muchas veces de ese punto de inflexión para que la persona que es nuestro cliente y que le estamos intentando hacer un buen negocio, por ejemplo, en tu caso que habías comprado una propiedad y luego esta propiedad la queríamos alquilar, ese alquiler te iba a dar un buen retorno de la inversión. Según el cálculo, era interesante. Romper ese posible deal por eso, $20, $50, hubiera sido algo pues complicado Sí, a porque nivel de negocio es realmente, mala sí, decisión. a nivel de negocio es una mala decisión y yo entiendo de que con nuestra cultura más europea es como, pero ¿en serio vas a romper el deal por $20? Cuando no tienes razón, pues son capaces de hacerlo. Entonces es mejor muchas veces ahí ser muy pacientes, muy sosegados y decir, vamos a hacerlo porque es mejor tirarlo adelante, pagar esa diferencia o lo que se tenga que hacer y ya está. Porque si no, aquí son muy orgullosos y es, prefiero no tener esta venta hecha, prefiero no llevarme el dinero a casa, pero a ti te voy a joder, Sí, ¿no? que luego igual te invitan a esos $20 Sí, a sí, comer. sí, 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 Esos son muy así, ¿no? Son muy hospitalarios. sí, sí, Tienen fama de hospitalarios. También hay que mencionar lo bueno, ¿no? sí, sí, sí. Que vienes aquí y te ponen. Bueno, tuve la suerte, estuve viajando por Svaneti. Y me pusieron una mesa enorme. Sobre todo si les hablas un poco en georgiano, no les dices, me encanta Georgia, en georgiano te ponen ahí de todo. O sea, le hablé en georgiano y me dice, espera, espera. Me había puesto un cachapuri. Un cachapuri es como un plato típico de aquí. Es como una masa de pizza con queso. Y me puso el cachapuri. Y yo le dije en georgiano, oye, muchas gracias, me encanta Georgia, no sé qué, la tía. Hablas georgiano, espera un momento. Y Esto fue a por mejor más. ábretelo así, póntelo así, que si no el aceite ese. Como mi madre, ¿no? Me atendió. Son muy así. Pueden ser muy hospitalarios, pero a la vez, según cómo les entres, lo que dices tú. Si no les sabes entrar, pueden ser lo peor, pero si les sabes entrar, pueden ser lo mejor. Sí. Por eso lo pongo al georgiano hablando de lo positivo y negativo. Yo creo que estaría tanto en lo muy positivo, la gente georgiana, y también en lo muy negativo. Depende de cómo lo enfoques. Puede ser una pesadilla o una maravilla, porque pueden ser los mejores amigos del mundo, pero también lo que dices tú.
tirarte un deal, son como niños, ¿no? Tirarte un deal por $20. Pero bueno. Pues sí, te doy la razón, Miguel, y la verdad que en ese sentido diría a la gente que tengan cuidado, que si vienen aquí, pues que vayan bien informados, asesorados, con gente que les vaya a ayudar, no solo a que, no sé, no les engañen, no les estafen, que eso pasa en cualquier país, sino sobre todo el hecho de que sus planes, sus objetivos que tengan en Georgia se materialicen, porque si no, por pequeñitas cosas como estas que hablábamos, por puro orgullo, básicamente, se pueden tirar para atrás. Tienes que saber lo que hay aquí, o sea, es impuestos bajos, es libertad para lo bueno y para lo malo, es naturaleza y bueno, es lo que es. Entonces hay que tener muy claro el tipo de país que es para saber lo que... Por ejemplo, a mí me encanta mucho la naturaleza. Entonces aquí, por ejemplo, tienes en la parte norte todo lo que es el Cáucaso. Además es muy poco masificado de turismo y son rutas de trekking increíbles. O sea, yo tengo, por ejemplo, voy con mi dron, tengo un dron y hago unos vídeos de todo lo que son los acantilados, los valles, pueblos de hace 1000 años. Tienes pueblos intactos de hace 1000 años con torres de atalayas, Uzguli, Mestia, todo esto tienes pues de la época, pues de cuando, sí, pues, hace 1000 años, 10 siglos, ¿no? Tienes fácilmente a 3 horas una pista de esquí súper barata, pagas por el forfait 15 euros. O sea, no sé cuánto cuesta en Andorra, pero creo que más. 15 euros y yo pagué, me parece, por unas clases particulares, con un argentino, por cierto, de 3 días, 8 horas al día, o 6 horas al día, yo pagué $200. Por un profesor particular de Snow, más o menos unas 15 horas, a 3 horas de mi casa, un coche. Ahora me he ido a Svaneti, he hecho un trekking solo sin ningún problema de 3 días, 20 kilómetros al día. ¿Quieres vino? Te puedes ir a Cajeti y puedes degustar, ir a los viñedos y tomarte un festín y unos vinos a 3 horas de tu casa por, ¿qué? Por $20. Caballos, tienes playa también en Batumi. No me gusta mucho la playa, igual siendo español no estoy acostumbrado a otras playas, ¿no? Pero si quieres playa, tienes playa. He oído el otro día, oí que tenías 12 diferentes zonas climáticas en Georgia. Mira que es pequeño, pero tienes 12 microclimas en Georgia, tienes parte tropical, tienes tal. Entonces es una zona que si te gusta lo que es el trekking, la naturaleza, la acampada, deportes de aventura, snow, bosques, tal, la gastronomía, el vino, y en general turismo poco masificado y barato, Georgia es un buen punto. Tienes cerquita también Azerbaiyán, que es muy bonito. Tienes Armenia. Ahora Rusia no está muy accesible, pero tienes Rusia, que es precioso. Toda la zona de Siberia, Dagestán, San Petersburgo, Moscú, lo tienes a tiro de piedra. Antes de la guerra, Kiev también lo tenías a tiro de piedra. Toda la zona de Ucrania. Irán, cerquita. Turquía, a 1 hora y media. Puedes estar en Estambul todos los días. Hay unos 6 vuelos. Y en 1 hora y media estás en Estambul. Grecia, ahora hay muchos vuelos también. Chipre, Letonia, Polonia, son los más cercanos. Doha, Dubái, también hay mucho turismo. Y luego, por otra parte, es bastante más complicado de viajar a Europa que si estás en Europa. Que en 1 hora estás en Berlín, en 1 hora estás en Ámsterdam. Aquí pues tienes que hacer escalas o irte a un aeropuerto que está a 7 horas para pillar un charter. Entonces, sí que pagas más el precio de viajar fuera de la zona, obviamente, pero si te interesa visitar pues lo que es la zona de aquí, ¿no? Israel, incluso Egipto, ¿no? Lo tienes a tiro de piedra. Yo ahora voy a Grecia, ya te digo, en 2 horas y media estoy en Atenas. Entonces, en ese sentido, las conexiones a mí me parecen interesantes y la oferta turística estando aquí, que me hace mucho más ameno estos 6 meses, ¿no? Tbilisi, yo vivo en Tbilisi, que es la ciudad más, la capital y la zona más poblada, no sé, tendrá 1,5 millones de habitantes. Me da lo que necesito, yo necesito gente joven, gente activa, cosas que hacer. Ayer estuve en un club de jazz, hicieron una jam session, tienes zonas de coworking de expats, yo voy a clases de salsa y de bachata, tienes jiu-jitsu, tienes artes marciales, tienes gimnasios, cafeterías de todo tipo, restaurantes, excursiones. O sea, yo no me he sentido nunca de hostia, no sé qué puedo hacer. Obviamente, si buscas cosas contemporáneas, un parque de atracciones de la hostia, no. Pero si te interesa ese tipo de cosas, esa vida activa, hay muchos clubs de techno, Bassiani, Kid y todo este techno que rivalizan incluso con Berlín, vienen DJs internacionales, si te gusta la fiesta, les encanta la fiesta, saben tener una buena fiesta.
Y bueno, yo creo que a mí en ese sentido me ofrecen muchísimo. Tbilisi estoy a gusto y no he hecho nada de menos. Más que el idioma y mi gente, no he hecho en particular que diga, esto que tenía en España, aquí, qué mal, que no, ya no hay de esto, ¿no? Yo todo lo que he necesitado lo he encontrado aquí. Y si no, pues mira, es una oportunidad de montar tu negocio, ¿no? ¿Tienes alguna recomendación o sugerencia para la gente que nos esté escuchando que pueda estar interesada en venir a Georgia? Antes de que vengan, ¿tienes alguna sugerencia o algo que creas que sería interesante que sepan? Que no se alojen en Marianichuli. Es una zona que a mí la primera vez que me alojé me hizo mucho shock. Porque es que no refleja la realidad de lo que es Georgia. Y es una de las zonas más populares de alojarte cuando vienes la primera vez. Porque está muy cerquita de lo que es el centro-centro. Pero es que esa zona es digámoslo así, el vecindario árabe. Entonces, a mí la sensación que me dio es que estaba en Turquía, en Arabia Saudí. Y no es cierto eso. Entonces es una imagen que no refleja lo que es Georgia. Que no digo que sea malo o bueno, que hay gente que le guste eso, adelante. Pero lo que digo es que no refleja lo que es Georgia. Entonces yo me quedé ahí y mi sensación fue no me gusta. Porque a mí en particular esa sociedad, ese modo de vida de shisas, de kebab, no me gusta. Pero luego te mueves a otros barrios y ves a la comunidad más internacional, los georgianos, tal, y eso ya me gustó más, la montaña. Entonces yo recomiendo que vengan, se alojen en la zona más Rustaveli, la zona más local, y que aprovechen para visitar la parte bonita de Georgia, que es la montaña, y que se dejen enamorar por Georgia y que no se queden con lo más típico, que igual no refleja realmente lo que es vivir aquí, ¿sabes? Eso es lo que aconsejaría, y que le den una oportunidad de más de un fin de semana, ¿sabes? Que no se dejen amedrentar por el estado de los edificios soviéticos, por las cosas que hemos comentado, ¿no? El tráfico, y que le den al país esa oportunidad de dejarse enamorar por el encanto que tiene a nivel de país, y por otra parte, por los negocios. Es que sepan separar negocios del placer y que aparte para el placer le den esa oportunidad de quédate un mes, ¿sabes? Implícate más en el país y no lo juzgues de principio, porque a veces las cosas que parecen feas o viejas desde fuera, luego las conoces por dentro y son bonitas, ¿no? Lo digo por los edificios que no se esperen en Viena, ¿sabes lo que te digo? Hay un choque ahí diferente. No es Viena, no es Suiza, no es Ámsterdam, ¿sabes? Sí, No son edificios victorianos, son edificios soviéticos, viejos, cables por fuera, pues eso. Pero tienen un encanto. Si igual vas a un edificio soviético a la orilla del río abandonado y es un club de DJ de puta madre. ¿Sabes? Con un equipo de DJ de la hostia, música, tal, y un rollo bastante guay. O igual entras en una especie de cueva que jamás entrarías y es un restaurante decorado con, ¿sabes? En una antigua iglesia del siglo no sé qué. ¿Sabes? Eso lo puedes encontrar. Es como Berlín, ¿sabes? Berlín le pasa un poco, es súper feo a nivel arquitectónico, pero tienes esos rinconcitos que dices, hostia, qué guay, y te dejas enamorar, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo, no juzgar el país por su aspecto y por su nivel de desarrollo y darle esa oportunidad, yo diría. Pues Miguel, yo la verdad que se nos ha quedado buen podcast, la verdad. Para haber estrenado esto por primera vez, creo que nos hemos sentido cómodos los dos. Hemos hablado de muchas cosas que creo que no se nos podían faltar porque son preguntas que suelen hacer la gente cuando están pues, pensando de venir a Georgia, y creo que ha resumido todo a la perfección. En algunas cosas estamos 100% de acuerdo y creo que la verdad que ha sido un placer tenerte aquí porque va a ayudar en dos partes seguro. Una, por la vía de que tú como profesional del ámbito del desarrollo del software has crecido mucho en los últimos años y yo te he visto personalmente crecer y eso me enorgullece muchísimo. Y segundo, por la vía de Georgia. Mucha gente que pregunta cosas sobre el país, si es interesante, si es seguro, si vale la pena, y creo que lo has resumido todo perfecto. O sea, que te doy las gracias y no sé con qué quieres que terminemos esto. Yo, nada, agradecerte a ti lo mismo, darme esta oportunidad de... Me siento muy en el deber también de promocionarlo porque lo que digo, o sea, cuando alguien hace un buen trabajo, lo es, ¿sabes? Entonces creo que a mí lo que dijiste cuando yo te contraté esa consultoría, hasta hoy se ha cumplido. Es la verdad, estoy pagando un 1% y lo que prometimos, ahí está. Entonces, qué menos que si lo que yo estoy diciendo ayuda a alguien a terminar de convencerse y a lanzarse a la piscina para algo que considero que es positivo, un placer, la verdad. Pues muy bien. Así que nada, encantado. Muchísimas gracias Y cualquier nos cosa, vemos aquí estamos. pronto. Gracias. Gracias.